Los papás creo que juegan también un papel muy importante, porque yo, mamá, mi hija está en el colegio, pues tengo la oportunidad de saber de ciertas situaciones de sus amiguitas, en las cuales yo tengo que conversar con ella, así como enseñarle cuál es nuestra situación y que ella sepa qué responder, como dice, el volverla fuerte. Pero hay muchas cosas que dependen también de los papás. Bienvenidos a Guaguitas, historias jamás contadas. Soy Lore, mamá de 2. Soy Mariel, mamá de 2. Soy Carlos, papá de 2. Casi me dices mamá también, pero mamá y papá y mamá. Y es de eso que vamos a hablar hoy, porque cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de familia, muchas veces se nos viene a la cabeza la idea de la familia tradicional. De pronto, papá, mamá, hijos, pero hay familias de muchos tipos, ¿verdad? Están de pronto las abuelitas o los abuelitos que llegan a asumir estos papeles de mamá y papá, o los tíos, las tías, que de pronto son la mamá o el papá que asumen estos papeles. Pero también están las familias monoparentales, cuando le toca al papá o le toca solo a la mamá o solo al papá asumir estas responsabilidades de crianza de los niños. Antes de iniciar la charla, déjenme decirles que los admiro muchísimo, pero muchísimo, porque tengo 2 hijitos, mi Max y mi Maya, de 7 y 5 años, pero el proceso de crianza lo asumimos en equipo con mi esposo. Somos 2. Y si entre 2 es tremendamente complicado, todos los días y todo el día, no entra en mi cabeza hacerlo todo sola. Es una responsabilidad muy, muy grande. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se siente Carlos, el hombre, no el papá, el hombre? ¿Y cómo se siente Mariel, la mujer, no la mamá, la mujer? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llevan esto? Bueno, querida Lore, yo me siento bien por lo que hago por mis hijos, por lo que hago por mí. Yo creo que un tema de organización hace de que las cosas marchen de una buena forma. Creo que hasta el momento, y bueno, muchas personas me dicen lo mismo, creo que lo estoy haciendo bien y quiero seguir haciéndolo bien. ¿Siempre ha sido así, pero así tan tranquilo desde el principio? Porque hay, en tu caso específicamente, Carlos, como hay como un cambio, es como un switch que te han subido y te han bajado. No es que hubo un tiempo de preparación en el que te dicen, ya, ¿sabes qué? Creo que nos vamos a separar, a ver, veremos cómo asumimos las cosas. En tu caso, tú has tenido una pérdida, ¿no? Y ha sido como un switch. Hoy la tienes, no la tienes a tu esposa. Claro, fue un cambio radical, ¿no? Como tú dices, estábamos en una etapa blanca, se podría decir, luego se dio la vuelta por completo. Obviamente me costó bastante. Más que nada el tema de que mis hijos estén sin su mamá. Yo me ponía en el lugar de ellos, no en el momento de niños, porque creo que cuando eran muy bebés ellos no sintieron mucho la falta de su mamá. Pero sí en el futuro, yo pensaba en ellos en el futuro, que cuando mi hija crezca, cuando mi hijo necesite a su mamá, cuando mi hija necesite a su mamá. Y eso fue donde a mí me costó asimilar que ella no iba a estar cuando ella la necesite, ¿no? ¿Y cómo se sintió el hombre en ese momento? Porque me estás hablando del papá. ¿Cómo se sintió el hombre que ya no tenía a su partner, ¿no? a su fuerza de equipo? Por eso digo que fue muy difícil. A mí me costó bastante. Los primeros 6 meses, el primer año, entonces tú sigues sin creerla, ¿no? Sin creerla de que te haya pasado a ti y te haya pasado lo que a mí me pasó. Pero yo creo que donde había más problemas es donde uno tiene que sacar la mayor fuerza de su cuerpo, ¿no? De su voluntad, de su alma y de su cerebro, porque también tienes que pensar mucho. Entonces creo que el duelo uno lo vive internamente, porque no hay nadie que te ayude, tu papá, tu hermana, tus amigos, todo, nadie te ayuda. Tú tienes que sacarlo solito.
Y a mí me costó un año aproximadamente. Mari, ¿cómo se siente la mujer en tu caso? Lorenita, te puedo decir que estoy en paz con una vida caóticamente, entre comillas, hermosa. Y pues muchos no entienden esta frasecita que yo me la he inventado. Pero te puedo decir que hay días que estoy feliz, hay días que estoy triste, hay días que no me entiendo ni yo misma. Pero con ver una sonrisa se compuso mi vida. ¿Cómo es que en tu caso las cosas se han dado para que tú estés enfrentando el proceso de crianza de Rafaelita, tu hijita mayor, y tu hijita menor, Rafaelita que tiene 10, y tu hijita menor que tiene 2, sola, ¿no? Porque son además que muchos años de diferencia, pero los procesos los estás viviendo sola desde hace 10 años. Bueno, mi hija tiene 10 años, era un poco más joven. Y a veces vivimos o nos subimos a una nube, que lo vemos todo bonito, nos creamos una historia como la de las princesas que va a tener un final feliz. Pero cuando te das cuenta y te caes de tu nube, y abres los ojos y bueno, dices, ¿no?, que tienes que seguir adelante, que a veces ese dolor tienes que dejarlo atrás, esa frustración tienes que dejarla atrás, porque en mi caso a veces no tengo tiempo para pensar en eso. Tengo tantas ocupaciones, tantas cosas. Mi vida es una de ida y venidas y ni en la noche descanso, creo. Pero sí te puedo decir que mi consejera y demás es mi almohada, la que sabe todo. ¿Ustedes cómo creen, o en realidad ustedes creen que la sociedad estigmatiza a los padres o madres que asumen estas realidades, estas crianzas, por una u otra razón, ¿no?, que no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero al decirles que son madres solas o padres solos? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque al final del día, honestamente yo, que soy mamá, llego a mi casa y pues obviamente está mi esposo y todo, ¿no?, pero están mis hijos, ¿no? O sea, sola no estoy, no soy una madre sola. Están mis hijos que me esperan, que me acompañan, que me besan, que me apapachan, que son la razón por la que una se levanta o uno se levanta de madrugada y se acuesta muy tarde. Pero a veces como que la sociedad dice, es mamá sola o es papá solo. ¿Cómo ven esta forma de no sé, de dominación, de llamarlos, de ponerles muy mal un nombre, digamos, ¿no? Mira, perdón que haga la comparación. Siempre se ha escuchado, ¿no?, una mamá que esté sola. Y en mi caso ha sido diferente. En mi caso ha sido el papá solo, ¿no? A mí me ha tocado, creo, tal vez diferente, porque he sentido apoyo de todas las personas que estaban a mi lado, de personas nuevas que conocía. Cuando coloqué a mis hijos al colegio, por ejemplo, todos los papás nuevos, al igual que ellos, se enteraban de que yo era solo, que era viudo. Entonces siempre han sido más, ¿cómo se podría decir?, más proactivos en el tema de tratarme a mí. Entonces yo he tenido esa empatía de la gente, en mi caso. Entonces, y bueno, no se nos podía acomodar tanto a mis hijos como yo. ¿Nunca te has sentido, obviamente, un papá solo? ¿O si en algún momento has sentido de verdad soledad en el proceso de crianza? Una vez que tu esposa falleció. Creo que no. La soledad la he llevado juntos con mis hijos. O sea, yo no tenía soledad porque estaban ellos. Entonces, para mí no ha habido momento, tal vez etapa, que me haya sentido solo, porque siempre está con ellos. Mi Mari, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo sientes que a veces hay esta denominación en la sociedad, ¿no? Mira que más que por mí, que hablen de mí, que me señalen tal vez, me duele el hecho de que mi hija tenga que escuchar eso. Ella no tiene su papá. Entonces, eso es lo que me
me duele por ella. Porque que digan, sí, eres mi hermana soltera y que no esté mi hija, yo me afronto tranquila. Porque yo sé, y solo yo sé, todo lo que he pasado y he vivido para llegar a esto. Tú sabes muchas cosas, ¿no? Entonces puedo decir que he tenido que tomar determinaciones antes de que mi hija nazca. Rechazar una boda, o no rechazar, cancelar una boda. Entonces he tenido los pantalones bien puestos para afrontar y estar con la frente en alto. Porque no el hecho de que yo sea mamá sola significa que soy menos. Más bien yo me creo una super mamá, una super mujer, porque sola he podido conseguir mucho. He hecho mucho, me ha costado mucho, sí, evidentemente. Pero sé lo que Mariel vale, lo que Mariel puede y lo que Mariel puede y va a conseguir. Pero, vuelvo a decirte, si interviene mi hija, ahí duele un poquito, ahí recién. Claro, ya está grande, ¿no? Tiene 10 años y hay más preguntas de por medio también. Exacto. Y no solamente de ella, que tiene 10 años, sino de las amiguitas y los amiguitos, ¿no? Porque tú tienes una niña que está en la misma edad. Claro, como comentaba Mariel, el tema de los compañeritos es complicado. Sí, mientras van creciendo los niños, ya están los niños, ¿no? O sea, a veces lo hacen ellos sin maldad, ¿no? Claro. Solo por un tema de molestar, pero sí tocan el tema. A Bueno, mi hija, perdón, en algún momento le dijeron, no tienes mamá. Mi hija sabe que no tiene mamá, pero que una compañerita le diga, entonces en los niños se va viendo mientras va creciendo. ¿Y cómo manejas eso con tu hijita? Porque hay muchos hombres que de pronto están en tu situación, ¿no? Que han perdido a la esposa, que han quedado viudos y están asumiendo esta responsabilidad de crianza con sus hijas, con sus hijos. ¿Cómo ayudarles a ellos a que entiendan a llevar adelante esta situación? Lo que yo hice y hago con mis hijos es decirles que vamos a estar juntos, que ahora somos 3 y que los 3 vamos a seguir juntos y que se apoyen constantemente mi persona, que me cuenten sus cosas, que me digan lo que les pasa en el colegio. Yo también les digo algunas respuestas, ¿no? Si alguien les dice algo, entonces yo también les enseño a defenderse. Yo creo que es importante que ellos se puedan defender, porque yo no voy a estar todo el rato. Entonces hay que enseñarles a defenderse a los niños. Qué importante y qué duro al mismo tiempo, ¿no? Tener que... Es una situación tan sensible, ¿no? Ya sea el caso tuyo, ¿no? Que has enviudado y que obviamente los chicos han perdido a su mamá, o sea tu caso, que pues la situación te ha llevado a que tengas que afrontar la crianza de tus hijos sola, porque ellos sí tienen papá, ¿no? Los dos tienen papá, pero tú estás llevando esta situación, tú estás saliendo adelante con ellos sola. Entonces, sola entre comillas, porque están con ellos al lado, ¿no? O sea, esa es su fuerza y ese es su amor y es su motor, pero estás jalando la situación tú. Entonces, ¿qué nos falta como sociedad para sensibilizar, para empatizar con el otro, especialmente con los más pequeños, ¿no? ¿Qué pasa alrededor? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ves las cosas, Mari? Mira, yo creo que cuando nosotros éramos niños vivíamos en otro mundo, en el cual no había malicia. Creo que 15 años seguíamos jugando con muñecas. Hoy en día la sociedad, tecnología, qué sé yo, ha hecho que se despierten más antes los niños. Y tal vez en algunos casos yo sí he visto malicia en los niños. Pues te digo, no sé si la tecnología ha hecho que entiendan y desarrollen más la capacidad de lastimar. Yo he tenido la oportunidad de escuchar ciertos comentarios de niños y he tenido que hábilmente salir del paso y disimular ciertas cosas. Los papás creo que juegan también un papel muy importante, porque yo, mamá, mi hija está en el colegio, pues tengo la oportunidad de saber de ciertas situaciones de sus amiguitas en las cuales yo tengo que conversar con ella, así como enseñarle cuál es nuestra situación,
y que ella sepa qué responder. Como dice, el volverla fuerte. Pero hay muchas cosas que dependen también de los papás. ¿Cómo sientes, Carlos? Bueno, yo creo que la sociedad debería tener más empatía, ¿no? Porque tú sabes, viudos, viudas, divorciadas, divorciados, papás solteros, mamás solteras, ha habido siempre. Y va a seguir habiendo. Y va a seguir habiendo. Entonces, no podemos nosotros, en nuestro caso, ser pues unas personas de menor fortaleza o de menor, no sé, sapiencia, etcétera, ¿no? Yo creo que la sociedad debería ser más empática en ese sentido. Los papás, por ejemplo, del curso de mis hijos, o de mi hijo, todos saber la situación y tratar de apoyar a la persona. Y si hay igual, en el mismo curso hay papás, hay familias divorciadas, apoyar a las familias. Yo creo que también tiene que ser un trabajo de la sociedad. Si la sociedad funcionara y trabajara mejor, yo creo que podrían ayudarme mucho en lo que nuestros hijos vayan a aprender de sus familias. Creo que se debe trabajar de esa forma. Mira, la idea de este capítulo jamás va a ser como querer desmenuzar su vida privada, ¿no? Porque esa es su vida privada y ustedes saben hasta dónde quieren contar, hasta dónde quieren llegar. No es, ¿no? Lo que hoy estamos buscando es que otras personas que están en la situación de ustedes encuentren contención en su testimonio, tanto hombres como mujeres. Encuentren esa contención y esa identificación con ustedes y se den cuenta, que hay formas de salir adelante, que hay formas en las que van a lograr pasar ese momento difícil de la pérdida o en su caso de la toma de decisiones que van a hacer la vida de la persona adulta y también de los más pequeños, ¿no? Y por eso les hago esta pregunta, ¿no? Porque no están solos, ¿no? Están esos cuerpecitos hermosos, maravillosos, sus bebés que los aman y los adoran, que les dan las fuerzas y son su motor. Pero ¿hay algún momento en el que hayan experimentado sentimientos como que esto no voy a poder hacerlo, así como de incapacidad, o sentimientos de soledad? Hay etapas de la vida de nuestros hijos y especialmente con mi hija. Yo viví un episodio, un capítulo muy duro. Bueno, ella nació prematura y con todo lo que conlleva esa situación. ¿De cuántos meses nació? De 6. El día que estaba cumpliendo 6 meses de gestación nació mi hija. Estuve internada 3 meses, de los cuales más de un mes estuvo en terapia intensiva. Fue pasando a terapia intermedia, vuelve a terapia intensiva y de ahí vuelve a terapia intermedia y hasta con cuidados mínimos. ¿Todo este proceso lo has pasado sola, sin tu pareja? Sí, así es. Y puedo decir que ni a mi peor enemigo le deseo eso. Toda esa etapa de mi vida que he pasado. Sí estuve sola, como dices, sin el apoyo de la pareja. Pero a su vez, por detrás sí tenía mis dos pilares, mis dos robles, que eran mis papás, que estaban tratando de impulsarme, de darme fuerzas. Carlitos, ¿tú en algún momento has sentido esto, esta soledad o la incapacidad de poder decir, creo que esto no lo voy a lograr? Yo sí me sentí solo cuando aconteció el hecho, ¿no? Ahí sí fue un tema bastante fuerte. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Entonces, es más, yo hasta me había peleado con Dios. No, entonces, ahí sí fue un momento duro, solo. Como te dije hace rato, solamente la persona que vive eso sabe lo que ha pasado, lo que está pasando, y bueno, y Dios que está ahí de testigo, ¿no? ¿Y cómo has logrado sobreponerte a algo así? Yo creo que el duelo siempre tienes que vivirlo y tienes que sacarlo. Pues al pasarle el tiempo del duelo que yo viví, ya analicé las cosas con mayor frialdad y bueno,
con mucha valentía pues tomé las riendas de mi vida, ¿no? Y de las de mis hijos. Yo creo que la valentía me ha ido bastante. Si tuvieran que identificar a estos pilares, ¿no? Tú decías, son mis papás, a estas redes de apoyo, de pronto los amigos, la comunidad, que han estado ahí para dar sostén, para dar refugio. ¿A quiénes podrían ustedes así agarrar su lista y decir, ok, gracias papá, gracias mamá, gracias a la señora que trabajaba conmigo, gracias a la tía, al tío? Porque les decía hace un momento, ¿cómo haces para dormir tarde, madrugar, ir a hacer las compras, encargarte de la educación, encargarte de la provisión económica, bañar, y tú además, ¿no? Que tienes que hacer también tus cosas, que tienes que también tú ir al médico, que tú también te tienes que ocupar de ti? ¿Han encontrado estas fuentes de apoyo para poder hacer su día a día de pronto no más ligero, pero sí más llevadero? Sí, yo sí. Aunque hay momentos que lo siento injusto de mi parte. Por detrás están mis papás, especialmente mi papi. Trata de cubrir el rol paternal. Está ahí en el día viéndolos a mis hijos mientras yo trabajo. Si me toca madrugar, mi papá madruga mucho más para estar ahí, quedarse con mis hijos. Mi papá es quien corre, va y viene, la recoge a mi hija o con mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu papi? Mi papi ha cumplido 76 años. Recién. Entonces es duro. Me duele porque si bien ese rol ya han cumplido ellos en cierta etapa de su vida, ¿no? Muchas veces entre comentarios digo, a veces mi papá los conoce más a mis hijos que yo. Porque él tiene más tiempo de poder compartir, de jugar, de distenderse en el día. En cambio yo no. ¿A ti qué te toca? A mí me toca, pues, hacerme cargo del hogar, de mi hogar, de mi hogar, ¿no? Entonces, pues las responsabilidades y los gastos son altos, ¿no? Pero teniendo 2 hijos. ¿Y en tu caso, Carlitos? Bueno, ya pasaron pues 7 años, ¿no? Que yo enviudé. Entonces, como que hay etapas en todo este tiempo. 7 años es bastante largo. Pero en todas y desde el principio, la persona que siempre me ha apoyado es mi papá. Yo vivo con mi papá. Mi papá ahora tiene 85 años. Y desde hace 7 años que me apoya, pues... Bueno, yo me apoyo toda la vida, ¿no? Pero ahora me ha apoyado bastante. Porque mientras yo iba a trabajar, él se quedaba en la casa con la persona que trabajaba conmigo, la señora Julia, que también me ayudaba bastante porque mis hijos estaban acostumbrados a la señora. Y ella trabajó conmigo 5 años más. Entonces estaban totalmente acostumbrados a ella. Entonces ella sabía qué hacer, qué darles de comer. Mientras yo trabajaba, llegaba, los llevaba a la guardería, al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, cuando fueron creciendo, ya ahí entró su abuela también, que en algún momento sí nos ayudaba, nos veía. La abuela materna. Sí, también mi hermana. Tú eres empresario. Cuando tú eres empresario, te digo, cuando sí. ocurrió este evento que ha marcado a tu familia, tú estabas iniciando tu empresa justamente con tu esposa. Tu empresa es Abril Carlos, el nombre de la empresa, y ustedes importan joyas, sí. ¿No es cierto? Abril Joyas de Plata. Abril Joyas de Plata, acuérdense, busquen en Facebook, pueden hacer compras de joyas divinas. Aquí está el contacto. Abril Joyas de Plata. Pero tú estabas iniciando este emprendimiento. Iniciar algo propio es dormir, soñar, comer, caminar pensando en eso. Y tenías además que pensar en tu familia al mismo tiempo. Claro. Cuando iniciamos el proyecto, lo iniciamos en la casa de los abuelos de mis hijos. Y cuando falleció mi esposa, pues ya era un poco complicado para mí, ¿no? Y todo el rato no era mi casa. Y bueno, pues tomé la decisión de salir de ahí. Esta pregunta es netamente para ti.
¿ya? Como el papá que está criando solo a sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el reto más grande que has tenido que pasar como papá soltero? Y me explico, ¿ya? Porque con todos estos avances que tenemos y que debemos reconocer, aún vivimos todavía en una sociedad que es altamente machista, patriarcal, ¿no? Y se piensa, que sin la presencia de una figura materna, pues los hijos no van a tener tantos mimos, no van a ser tan abrazados, tan besados, o de pronto no van a estar tan bien atendidos, porque entre comillas esta sociedad todavía piensa que esas tareas las tiene que hacer la mamá y es la que las hace bien, o ese tipo de cosas menores que trae este tipo de convivencia, ¿no? ¿Cuál es el reto más grande que te has tenido que enfrentar como un padre soltero? Yo creo que estoy pasando eso en este momento. Es el tema de mi hijita, ¿no? Del tema de crecimiento de ella. Uh-huh. Entonces, para mí es un poco más complicado en este momento. Poder hablar con ella, poder tener mayor relación, que me cuente sus cosas, yo tratar de ser la mamá y explicarle un montón de cosas que vienen en su vida, ¿no? ¿Cómo haces para acercarte? ¿Qué haces? ¿Quién te da el consejo para que tú te acerques, no? Porque no hay mejor información que la que llega de la mano de los papás, porque los amiguitos experimentan, la tía o el tío que puede tener muy buena intención lo va a hacer desde su perspectiva, de pronto no siempre con el lineamiento que tú tienes, ¿no? O sea, con esas directrices de vida que les estás dando a tus hijos, porque ustedes son un equipo de 3, ¿no? Eres tú y tus 2 hijitos, ¿no es cierto? Que van a todo lado juntos. Entonces, ¿cómo haces para tener ese acercamiento? Porque tú lo has dicho, ¿no? Son sexos diferentes. Tengo ayuda. Uh-huh. Tengo ayuda del sexo femenino, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Está mi hermana, yo también tengo mi enamorada que me ayuda en ese tema. Uh-huh. Entonces estamos tratando de sobrellevarlo, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, ¿qué es como que lo más complicado que te ha tocado pasar? A ver, una pregunta de esas de qué te dice la hijita o temas que son de la edad, digamos. No, cuando te hablan sobre la menstruación. Uh-huh. Entonces son temas complicados para mí, ¿no? Pero ahora el colegio ayuda bastante. Yo me acuerdo que en nuestras épocas nos hablaban cuando teníamos 13, 14. Cambió ahora en 4º básico. Ya les explican. ¿Y cómo hablan? Porque yo todavía estoy medio lejos de esa parte. No, yo fui a la reunión de padres de familia este año, pues uh-huh. La profesora hablaba y yo me quedaba. A ver, voy a tomar nota. Claro. Explíqueme un ratito. Entonces ahí la profesora nos explicó que ya les habló tanto a las chicas como a los varones. O sea, ya el año pasado. Sí, el año pasado. Cuando tenían 9 años. Sí. Ya les empiezan a hablar, porque también las niñas ya no es como antes, bueno, creo que ya maduran más tempranamente. Hay casos que inician menstruación mucho antes, es verdad. Sí. Entonces todo se adelantó, entonces también la educación sexual se adelantó. Entonces ahí el colegio tiene mucho ahorita que ver, ¿no? Sí, pero como les decía, no hay información de pronto más sana y más bonita en comunicación que la que viene de parte de los papás, ¿no? Y bueno, ese es el reto de pronto más grande que estás viendo en este momento, ¿sí? Sí, yo creo que sí, es el más complicado. Y en tu caso, Mari, dentro de esta sociedad que es así de machista, ¿no? Que señala, teníamos aquí a unas panelistas, ellas mujeres que trabajan un montón, ¿no? Una de ellas con cargos públicos muy altos, y decía, claro, es que tú ves una mujer en un cargo alto que está viajando a las 4 de la mañana a cualquier parte, y claro, ¿y tus hijos? ¿Con quién se han quedado tus hijos, no? Pero a un hombre no le preguntan eso, decía ella, ¿no? Claro, para un hombre como que es mucho más normal que lo vean salir de viaje y que en casa se queden sus niños al cuidado o de la mamá o de otras personas más junto con la mamá. Pero en el caso de las mujeres, decía ella, es mucho más complicado porque como que te juzgan y te culpan porque no estás presente en la vida de tus hijos. Entre comillas, no estás presente porque al final tú sabes cómo es tu día a día. En tu caso, Mari, ¿cuál es el reto más grande que estás teniendo? Hoy en día, la adolescencia también. Las preguntas que llegan, no solamente las preguntas normales físicas, las preguntas de familia, las preguntas de papá. Es a veces complicado tener las palabras ideales para contar
contestar. Desde que mi hija era muy pequeña yo me ponía a pensar, si, cuando llegue el día que me pregunte tal cosa, ¿cómo contestar? Últimamente he estado buscando ayuda psicológica. ¿Por este tema de la adolescencia? Por ese tema. Porque no te niego, a veces yo estoy muy cansada, muy estresada. Y a veces eso no me ayuda mucho. Entonces, por ende, he buscado ayuda. Y creo que lo he encontrado. Porque he encontrado mi tranquilidad para yo poder, de esa manera guiada, poder hablar con mi hijita. Porque tú sabes que la adolescencia es complicada. Y hoy en día, como bien se dice, se ha adelantado muchas etapas de la vida de los niños. Entonces también la adolescencia se está adelantando, la pubertad se está adelantando. Y ese revolteo de hormonas es complicado a veces poder enfrentar, poder ayudar. Entonces yo estoy con ese apoyo. No tanto porque yo esté mal, sino es que a veces necesitamos quien nos guíe, pero que sea externo de la casa, pero que sea una ayuda profesional. Claro. Visto No de afuera, amiga. claro, visto de afuera es diferente, ¿no? Claro, a veces te dicen, pero trata de salir de la cancha de fútbol para mirar tu problema, ¿no?, con otra perspectiva. Pero uno que es parte es como un poquito más complicado. Pero si un tercero, ¿no?, incluso ajeno a tu entorno familiar, lo mira, lo analiza y te guía, hasta recibes mejor la guía y el consejo que de pronto has escuchado del papá o de la mamá o del amigo, ¿no? Dice, O a veces decimos, es que mi papá me está molestando porque... Todavía hoy decimos. Exacto, no es verdad, a veces sí, a veces hasta yo me pongo a pensar, pero después caigo en las palabras de mi papá, que digo, sí, papá, tenías razón. Tenías razón. Mi papi me dice, estas canas, hija, me dice, no es por vejez solamente, también es experiencia. Pero a veces el poder lidiar con esa ayuda, con el papá, digamos, entre dos caracteres que ya se conocen, es a veces complicado. Que a veces te puede traer problemas, discusiones, que no quisieras, pero a veces sí. Y por eso es de que he buscado esa ayuda profesional que me ayude a serenarme, me ayude a encontrar, me ayude tal vez a poner en orden mis ideas. Y creo que ha sido una buena decisión. Gracias a eso he podido tener mucha más conexión con mi hija. Y todavía ando luchando, ando en esas, pero me está ayudando. Quiero invitarlos a que, Carlos, tú le hables a ese hombre que hoy le toca enfrentar la etapa de crianza solo. Le toca tener una familia monoparental. ¿Qué le dirías a ese hombre? Bueno, primero le diría que nada es imposible, que todo con valentía, esfuerzo y voluntad lo puede lograr, que se organice, el tema de la organización es muy importante, que tenga buenos hábitos y que deje muchas cosas por estar con sus hijos. Mari, ¿tú qué le dirías a esa mujer que hoy le toca enfrentar la crianza sola igual? Me ha tocado dar algunos consejos a algunas estudiantes que tengo que estaban por empezar esa etapa, de la misma circunstancia, de la misma condición que yo. Yo les digo, no es fácil, es una etapa, es un reto muy complicado. No puedo decirle que no es lindo, pero es complicado. El tener que sola afrontar y enfrentar tantas cosas, pero que todo se puede. Mujeres pueden. Va a haber un Dios que si les cierra ciertas puertas, les va a abrir muchas puertas. Y Él les va a tomar de las manos y les va a dar la fortaleza para seguir adelante. Cuando voy revisando los temas para desarrollar aquí y charlar, veo mucha información, ¿ya? Y para hacer este programa en específico, una página de psicólogos de Perú que me gustó mucho porque dan asesoría justamente en estos temas. Y les voy a leer un poquito de lo que decía. Es la página siapla.com, que es un espacio que brinda apoyo psicológico, y escribía algo con lo que quiero cerrar este capítulo. Es un mensaje
especialmente para ti que estás dando estos primeros pasos de crianza con tu hijo y lo estás haciendo monoparentalmente. Y dice ella, ¿cómo funcionar de manera adecuada cuando se es padre o madre soltero? Logren identificarse con sus figuras paternas, sea madre o padre, o madre y padre, de forma tal que pueda aportar a sus hijos una figura íntegra y de amor. Es decir, buscar dentro de sus recuerdos y aprendizajes la forma en cómo disfrutaron de sus padres y cómo les hubiera gustado sentirse como hijos. Esto ayuda a identificarse con las necesidades de sus hijos. ¿Qué dicen de esto último? Yo creo que, tal vez como el artículo lo dice, nosotros también tenemos que pensar como ellos, como qué es lo que nuestros hijos necesitan, qué es lo que necesitan de sus papás. Bueno, en este caso de su papá, ¿no? En mi caso y en el caso de ella, en el caso de su mamá. Entonces, creo que tenemos que también tratar de entrar en el papel que ellos tienen en este momento. Supongo que eso es lo que indica el artículo. Claro. A recordar cómo nos sentíamos y cómo nos hubiera gustado sentirnos, tal vez, para saber cómo poder ayudar y cómo estar con ellos. Es que a veces hay circunstancias, ¿no? Como yo decía al principio, yo hubiera querido algo diferente para mis hijos, ¿no? Pero hay momentos en que uno pierde el rumbo. Te soy bien sincera, hay momentos en que me pongo en el lugar de mi hijo. Mi hijo es chiquito todavía, ¿no? Más es con mi hija. Hay momentos que dejo de pensar cómo ella lo está sintiendo. Hay momentos que por el afán de hacerla fuerte a mi hija, hay momentos en que la trato como si fuera una persona adulta. Hay errores que estoy cometiendo, tal vez. Trato de hacerla fuerte y a veces pierdo ese rumbo y dejo de ponerme en su lugar. Digo, no, yo cuando era niña era diferente, pero las circunstancias también son diferentes. Les agradezco infinitamente este tiempo. De verdad, con todo el corazón les agradezco, porque estoy segura que los testimonios que hoy nos han compartido no solo les sirven a muchas personas que en este momento se están identificando con su vida, sino también nos han permitido que podamos entendernos un poco más. Entendernos, pero sin juzgar. Entendernos sin señalar. Tal vez abrir las puertas para una mayor empatía entre todos y entre todas. Y dejar las culpas a un lado. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Les agradezco muchísimo por su honestidad. A ti, Lore, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Mari. Gracias, Lore. Gracias por generar estos espacios. Como dice, hay cosas que no se dicen. Y de estos espacios a veces van a aprender las personas. O nosotros también aprendemos. En el camino nunca dejamos de aprender. Muchas gracias. Y a ustedes, mi gente linda, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, conociendo nuevas experiencias, tratando de entendernos un poco más, como les decía, sin juzgamientos, sin señalamientos. Esto es Guaguitas, donde las historias jamás contadas serán reveladas.